eh, Richard Hanson, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Richard, por darte el tiempo y que podamos dar una plática a los alumnos y profesores, principalmente del CIDIR Oaxaca. Gracias, maestra Laura, por la presentación. Bueno, vamos a platicar esta mañana sobre un tema que hemos estado desarrollando en los últimos 5 años, eh, relativo al secado de vainas de mezquite. Por una parte, vamos a abordar el tema de impacto social, la implementación en comunidad, el desarrollo económico en Congo, y en una segunda parte abordaré los aspectos de tecnología del secado que hemos realizado en el CIDIR Oaxaca con alumnos y profesores del centro. Sin más, le doy la eh, en la segunda inicio yo, continúo yo. Eh, Adelante, Richard. Buenos días a todos. Gracias por la introducción. Eh, como la maestra dijo, soy Richard Hansen, soy director general de Tejiendo Alianzas. En primer lugar, les pido una disculpa por el ruido, si está un poco chafa, lo siento. Entonces, vamos avanzando. Voy a explicar un poco sobre cómo el trabajo de nosotros. Y Saraí García no está conmigo en este momento, pero ella es la cofundadora de Tecnoalianzas y voy a dar un poco describir un poco quién es, porque, o sea, describir un poco cómo llegamos a ese momento de trabajo con la asociación civil y con Doctor Salón. Entonces, primero voy a describir un poco quién es Sara. Y luego un poco sobre como mi formación, muy brevemente, mi trabajo en Oaxaca, y luego el trabajo de Tejiendo Alianzas, y luego entramos en el proyecto de harina en mezquite. Próxima lámina, por favor. Entonces, Saray García es oaxaqueña, eh, es zapoteca, es de la comunidad San Dionisio Cotepec, es hablante de zapoteco. Ella es de una familia de artesanos de calzado y ella también formada como abogada. Y nosotros empezamos a trabajar con Tejiendo Alianzas formamos Tejiendo Alianzas en 2017, pero antes de eso habíamos trabajado mucho juntos en varios proyectos educativos, principalmente en los bachilleratos integrales comunitarios. Y luego empezamos a trabajar cada vez más con jóvenes y creamos Tejiendo, enfocando en cuestiones de desarrollo económico y social en comunidades rurales. Entonces, en esas fotos, ella está trabajando con un grupo de artesanos con quien hemos trabajado por varios años en la Mixteca, en Santa María Ixcatlán, son artesanos de palma, y ella en esa foto está trabajando mucho con la cuestión de costos de producción. También ella, como les dije, ella es artesana y ha trabajado mucho con la organización Waxifonia. Entonces, Waxifonia es otro proyecto que vincula a estudiantes de diseño con artesanos oaxaqueños y ella era la coordinadora de ese programa. Entonces, pues, como les expliqué, juntos creamos Tejiendo en Tejen Alianzas en 2017. La próxima lámina, por favor. Entonces, como ya se explicó un poquito, yo llegué hace 14 años a Oaxaca. Pues soy de Texas, he trabajado con muchos proyectos. Entonces, creamos Tejiendo Alianzas 2017 y realmente enfocando en como dos ramas de trabajo, tanto la cuestión de artesanías y el otro lado es más en cuestiones de desarrollo de alimentos a base de recursos naturales del Estado. En esa foto, foto del lado izquierdo, estamos justamente en un taller en Santiago Xochiquitongo
hablando sobre como un mapeo de recursos locales. Y en el lado derecho es una foto del, creo que era el primer año con el proyecto de Mezquite, cuando todavía estábamos secando de una manera muy rústica encima de láminas el techo de uno de los integrantes del proyecto. Próxima lámina, por favor. Entonces, esa como ecuación súper sencilla refleja nuestra teoría de cambio. Entonces, Tejiendo Alianzas es una asociación civil, una donataria autorizada, y nuestro enfoque es realmente trabajar con grupos de comunidades rurales en Oaxaca para crear economías sustentables. La idea es que básicamente, como todos nosotros sabemos, hay muchos oaxaqueños que migran y no necesariamente migran porque quieren. Y el impacto que sucede cuando dejan sus comunidades es un impacto muy fuerte, tanto en la cuestión de cultura, de identidad, la pérdida de idiomas, la separación de familias, son muchos impactos negativos por causa de la migración forzada. Pues. O sea, un mundo perfecto, obviamente, todos nosotros pues, tendríamos la opción de migrar o quedar. Entonces, en este caso, con el trabajo durante muchos años nos dimos cuenta que hay muchas familias que quieren quedar juntos, pues. Y la gran razón, obviamente, era por cuestiones económicas que empiezan a migrar. Entonces, nuestro modelo enfoca en esta, como incubar proyectos comunitarios y pequeñas empresas para que ellos generan empleo sustentable y para dar más como opciones a residentes de esas comunidades. Y lo hacemos por medio de la capacitación acerca del desarrollo y manejo de estos proyectos y empresas y los vinculamos con mercados viables. También quiere decir que hay ciertos productos en que una vez que entendemos un poco más como la naturaleza de la demanda en el mercado, podamos trabajar con esos grupos para afinar sus productos para que pues que coincide mejor con la demanda. Entonces, es esa como dinámica de investigar, entender mercado, trabajar con los grupos, afinar el producto. Es mucha esa cuestión de capacitación, de vinculación. La naturaleza de trabajo es a partir de alianzas y colaboraciones. Entonces, el acuerdo con esos grupos es que una vez que vuelven sustentables económicamente, ellos empiezan a aportar o donar un porcentaje de sus ingresos a lanzar un proyecto cultural o social en su comunidad. Nosotros recaudamos fondos con ellos con esa idea de que volvemos aliados en generar un impacto económico y social en su comunidad. Todo eso nos lleva a una mayor autonomía, más agencia, mayor impacto en la comunidad, mayor sustentabilidad en la comunidad. Y la esperanza es que la gente tiene más agencia para escoger el camino que quieren tomar en sus vidas, mejorando la calidad de vida. Próxima lámina, por favor. Desde entonces les comenté cómo nos constituimos la C en 2017. Y vimos muy rápidamente que nosotros no somos los expertos en todo, ¿no? O sea, necesitamos colaborar y buscar alianzas estratégicas para realmente, pues, servir las necesidades de estos grupos. Entonces, el programa de enlace universitaria era como un paso muy natural, muy lógico, cuando empezamos tejiendo alianzas. Vimos que podríamos colaborar con profesores para organizar investigaciones que pueden informar el desarrollo de intervenciones en la comunidad. Y la aplicación es muy amplia, pues, o sea, puede ser en cuestiones de ingeniería, puede ser en cuestiones de negocios, puede ser en cuestiones más como de generar proyectos sociales. Hay una infinidad de temas que se puede explorar por medio de esas alianzas con universidades. Tuvimos mucha suerte en conocer al doctor Sadot en 2015. Fue en una conferencia organizada por MIT
y empezamos a platicar sobre ese proyecto de mezquite. Y fue como la primera oportunidad que tuvimos para trabajar con una universidad oaxaqueña. Y vimos el potencial, es enorme, como les expliqué. En esa foto es un grupo de ingenieros de Texas caminando en Santiago Suchiquitongo después de haber trabajado en el sistema de secado. Em, pero el punto es que ese programa en la universitaria lo vemos como clave a nuestro trabajo. Lo vemos como algo que va a expandir y estamos súper animados para como conocer más estudiantes y profesores y aplicarlo con esa idea que estudiantes realmente a partir de sus estudios académicos realmente pueden generar un impacto concreto para oaxaqueños. Entonces, la próxima lámina, por favor. Entonces, el proyecto Mezquite fue fundada en 2015 a partir de unos talleres que realizamos en Santiago Suchiquitongo. Esa foto son vainas de mezquite, son los ejotitos de mezquite que crecen. Eh, Durante ese taller que hicimos en 2015, creo que fueron unos 30 residentes de Santiago Suchiquitongo. Y literalmente creamos como un mapa, pues, un mapa de la comunidad, identificando dónde están ciertos recursos en la comunidad, naturales en la comunidad y cuáles son algunas posibilidades para crear un proyecto a base de esos recursos, ¿no? Lo bueno del mapa también identifica todo tipo de recursos, no son solamente recursos naturales, son también obviamente conocimientos, eh, dónde están los servicios principales en la comunidad. Es un diagnóstico local tratando de captar lo más posible. Entonces, el grupo decidió, una vez que se dieron cuenta que hay mezquita en la comunidad, no hay tanto mezquita en la comunidad, pero hay bastante en la zona. em, Empezamos a investigar, bueno, ellos, la verdad, y nosotros apoyando, como si hay una aplicación para esas mujeres, ¿qué más se puede hacer? Porque todo el mundo tiene una historia de su tío o su abuelo o alguien en su familia que antes llevaba sus chivitos o sus burros y los amarraba a esos árboles de mezquite y a esos animales les encantaban las vainas y comían las vainas. Y siempre hay alguien que, la persona que lleva esos chivos, pues también empieza a masticar las vainas y se da cuenta que, pues sí, son dulces, pues, pero la mayoría de las personas que conocemos no se dieron cuenta que es un alimento también adepto para seres humanos. De hecho, tiene una historia fascinante de grupos indígenas en todas las Américas que consumían esas vainas en tiempos de sequía, haciendo tortillas, haciendo tipos de atole, fermentando las vainas, o sea, haciendo muchas cosas porque tiene mucha proteína, mucha fibra, muchos otros nutrientes. Es un superalimento que se perdió con la llegada de los españoles. La próxima lámina, por favor. Entonces, este es el grupo que es parte del grupo Suchil, se llama. Suchil como productos naturales. Eso fue justamente después de la primera cosecha. Y el proceso fue como muy interesante porque eh, como el grupo apenas estaba conociendo la materia prima, fue un proceso de prototipaje, pues, o sea, experimentando, viendo, obviamente investigando en línea, entrevistando los abuelos de la comunidad, hablando con vecinos para determinar cómo qué hacían ellos con esas vainas, aparte de amarrar sus burritos debajo del árbol, ¿no? ¿Qué más, pues? Y se dieron cuenta muy rápidamente que ya existe pues harina de mezquita a la venta en Amazon y Mercado Libre, pues. Entonces se animaron mucho y empezaron a investigar en YouTube. Pues en YouTube ya tiene una infinidad de videos de cómo se procesan las vainas y qué hacer. Entonces, a partir de ahí, el grupo empezó a cosechar, secar las vainas, moler las vainas, hacer experimentos. Y por mi parte, yo trataba de vincularlos con chefs en Oaxaca
y también hacer mi propia investigación. Y también a mí me gusta mucho cocinar, particularmente la repostería, me fascina. Entonces yo también cocinando. Y se generaron como los primeros prototipos de la harina. Próxima lámina. Entonces, en esta foto estamos justamente en el taller de mapeo de recursos. Ese fue el grupo inicial en Suchiquitongo. Y de hecho, durante el mapeo de recursos fueron varias ideas de posibles proyectos que nosotros podríamos elaborar, pero el grupo se consolidó alrededor de mezquite. Se animaron mucho por mezquite. Tenía otro proyecto a base de cultivo de flores, pero lo de mezquite fue el proyecto que realmente tenía más fuerza y más momentum, ¿no? Próxima lámina, por favor. Pues ahí estamos cosechando la primera vez con un carrizo nada más, llegando a los árboles locales y secando las vainas en una malla. Hicimos una base de madera con una, ¿cómo se llama? Malla. En inglés Maya, se llama. Sí, es una malla de metal, ¿no? Maya. Maya. Y no sabíamos exactamente cómo molerlo bien, entonces usamos un molino de mano, que la verdad fue una pesadilla, porque las vainas son muy chiclosas, tienen muchos azúcares naturales y por eso es súper importante secarlas bien antes de moler. Entonces, por ese proceso vimos muy rápidamente que, híjole, pues tiene que secarlo súper bien, ¿no? Tiene que dejarlo en el sol por X tiempo y se dieron cuenta que las vainas también absorben la humedad. Entonces era obvio que nos faltaba expertise técnica sobre la naturaleza de las vainas, o sea, cómo secarlas bien y no perder sus propiedades nutritivas porque tiene tanta proteína y si no podemos tostarlas porque ahí empieza a bajar la proteína. Pero tiene que ser suficientemente secas las vainas para poder molerlas bien y no como pues causar un problema en el propio molino, ¿no? Próxima lámina, por favor. Esos fueron los primeros prototipos. Hicimos primero, o sea, del lado izquierdo es la harina bien rústica, o sea, no está bien colada. Y del lado derecho es justamente después de la primera molienda. O sea, se ve que tiene como la semilla y es súper chicloso. Es como si fuera un granola con demasiado como miel. Es muy chiclosa. Entonces ellos tuvieron que molerla varias veces en un licuadora, y eventualmente crear la harina. Y eventualmente empezaron a usar otro tipo ¿cómo se llama? Un colador de mano para crear una harina más fina y más adepta para la repostería. Próxima lámina, por favor. Ese fue un pan de plátano con mezquite. Es una receta libre de gluten. Tiene nada más harina de mezquite, tiene harina de coco, canela, miel. Creo que tiene como 4 huevos. ah, 2 o 3 plátanos, no recuerdo exactamente cómo era, pero es una receta bastante rica. El mezquite da un toquecito como dulce, pero también el sabor, pues nos recuerda un poco de cacao. Va muy bien con canela, hasta con jengibre va muy bien. Lo interesante de mezquite es que también la harina va muy bien en recetas saladas, o sea, se puede empanizar ah, todo tipo de cosas, o sea, berenjena, camarón, pechuga, o sea, son muchas cosas que se puede hacer porque el sabor es muy versátil y por eso es muy interesante. Si empezamos a hablar con los chefs en Oaxaca, principalmente de Casa Oaxaca y algunas otras, y de hecho Casa Oaxaca empezó a usar la harina en sus postres, principalmente en la galleta. Sí, próxima lámina, por favor. Sí, eso fue, sí, como nos conocimos justamente en el foro de MIT, ah, que fue, híjoles, en 2015 creo. Sí, ¿verdad? Sí, ahí dice.
Sí, Sí, correcto. muy interesante el evento. Esa fue es una foto de, pues cuando, o sea, empezamos, la idea de trabajar cansado era como generar conocimientos acerca de secado, pero tuvimos que ver cómo aplicarlos, ¿no? Y como yo soy de Texas, de hecho estoy en Texas ahora mismo, trabajamos mucho con la Universidad de Texas en Austin y ellos tienen un programa con ingenieros, tienen una carrera de ingeniería y en un programa bastante interesante que permite que jóvenes que están estudiando, están en la carrera de ingeniería, pueden trabajar con ACES en otros países para realizar proyectos a beneficio de comunidades rurales. Entonces, perfecto para nosotros, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ellos y ellos conocieron al doctor Sadot y sus estudiantes y empezaron a entender un poco mejor los resultados de la investigación y crearon como los primeros prototipos de un sistema de secado que, como, ¿cuál es la palabra? Que básicamente intenta crear las condiciones que fueron identificadas como óptimas para el secado de las vainas. Y esa foto fue con la primera visita de los representantes de la Universidad de Texas, con el grupo de Suchil, profesores de CIDIR y los estudiantes de CIDIR. Próxima lámina, por favor. Y supongo que eso ya termina mi sección. Gracias, Richard. Mucho gusto. Gracias, Richard, por esta primera parte. Sí, nos conocimos en 2015 y desde entonces pues empezamos a trabajar. Y yo en esta segunda parte quiero mencionar que una de las cosas que es muy difícil eh, hacer es trabajar en equipo, ¿no? Encontrar sinergias, colaboraciones, dos fuertes con una visión de mediano largo plazo, es muy difícil. Y con Richard y todo su equipo, pues hemos encontrado eso, ¿no? Mucha confianza, mucho diálogo. A través de ellos también he conocido gente, pues muy interesante, muy inteligente, los chicos mismos de la comunidad, ¿no? Que de Tongo, varias mujeres muy trabajadoras, con muchas ideas, con un espíritu de progreso enorme. Y los estudiantes también de Texas y profesores de Texas con quienes hemos compartido pues en videoconferencias y que nos han visitado aquí en Oaxaca, pues ha sido interesante. Bueno, del tema de mezquite, empezamos a trabajar en 2015 y lo que quiero mencionar es que los árboles de mezquite están repartidos en muchas zonas del mundo, principalmente en zonas áridas y semiáridas. En México está documentado que los mezquites están presentes en gran parte del territorio eh, mexicano. Ahí pueden ver en el mapa la distribución que Sauceda propone en 2014. A la izquierda hay una fotografía de las vainas de mezquite, ¿no? Son como vainas de frijol. Y esas son las vainas que estamos interesados o que en ese momento conocimos y empezamos a trabajar, que Richard y su equipo estaban interesados en procesar, ¿no? En hacer algo con esas vainas. Eh, lo que mencionaba Richard, efectivamente, Oaxaca tiene una presencia importante de árboles de mezquite y precisamente en esta época los árboles están dando ya las vainas, pero resulta que nadie las aprovecha. ¿No? Cuando a mí Richard me platicó esto de las vainas de mezquite, la verdad es que sí nos causó mucho interés porque hay recursos naturales en Oaxaca, pero no los procesamos, no los aprovechamos. Los árboles están ahí. De hecho, ustedes van de aquí a la ruta del Mezcal, rumbo a Mitla, y si se van rumbo a Etla, van a ver presencia de árboles de mezquite, pero pues nadie les hace caso. Entonces, aquí la iniciativa era aprovechar el recurso natural y hacer algo con ellas.
Hay una producción aproximadamente de 3.000 a 4.000 kilogramos de vainas por hectárea. Y cuando empezamos a hablar sobre el escalamiento del proceso con Richard y su equipo, el objetivo era secar de 1.500 a 2.500 kilogramos de vainas por año. Es decir, pasar de un proceso meramente de prueba artesanal, pasar a una producción mayor, ¿no? Para poder competir en el mercado. Entonces, aquí les presento la vaina de mezquite. Esta es una vaina de mezquite en su etapa 3 de maduración. Las vainas pues tienen proteína, carbohidratos, azúcares, un contenido de humedad bajo. Ya está documentado que estas vainas de mezquite han sido fuente de alimento, una fuente de alimentación en otras regiones de América Latina. Lo hemos encontrado evidencias, documentos, publicaciones del uso de las vainas de mezquite en Argentina, en Perú, en Estados Unidos, en Texas, y es un alimento, como le dice Richard, es un superalimento que contiene varios ingredientes, varios nutrientes interesantes y que procesarlo tendría un interés porque sería una fuente de recursos para las comunidades y podría ser interesantes. Nosotros en el Seguir Oaxaca empezamos a trabajar desde entonces con un tema, ¿no? Cuando empezamos a hablar con Richard sobre el secado, la molienda de las vainas, pues trazamos una ruta en donde han participado varios alumnos. En una primera etapa, lo que hicimos fue pues caracterizar las vainas de mezquite para identificar las etapas de maduración. Allá en esta lámina, en la parte inferior, van a ver ustedes las vainas de mezquite en sus 3 etapas de maduración. Una primera está en color verde, una segunda es un tipo rojizo y termina con un color crema. Las etapas de maduración son importantes porque a lo largo de las etapas de maduración va cambiando el contenido de humedad, el contenido de azúcares, etc. Entonces nosotros iniciamos trabajando con esta caracterización de las vainas de mezquite. Enseguida involucramos a un tesista, Daniel Cravioto, que se involucró en el tema del secado, condiciones de secado en túnel de secado, condiciones controladas. También se involucró Larisa Reyes en ese entonces, con su beca CONACYT. Realizaron la maestría en ciencias aquí en el Seguir Oaxaca. Larisa se enfocó en atender el tema de molienda, ¿no? Tecnología de la molienda, la caracterización de las harinas, tamaño de partícula, etc. Y por último, ya es que el producto sea muy bien caracterizado para identificar su potencial como consumo por el ser humano, ¿no? Para la elaboración de panes, atoles, tortillas, postres, como algo que ya mencionó Richard hace un momento. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado desde identificación de físico-químicas de las vainas, contenido de humedad, contenido de azúcares, proteína, color, microestructura, el tema de caracterización de las curvas de secado, se hicieron pruebas de secado en túnel, pruebas de molienda, utilizando 2 técnicas de molienda, y hasta terminar con lo último que hemos hecho, la biología de las harinas de mezquite. La vaina de mezquite es un material interesante. Son como ejotes, son vainas con características muy especiales. La verdad es que fuimos aprendiendo muchísimo con el proyecto de mezquite porque es un producto que no conocíamos. Es un producto que tiene características interesantes y es delicado.
a medida que uno va implementando en la práctica el proceso de secado y uno va conociendo el material, nos enfrentamos a temas como, una vez que tú recolectas las vainas, hay que procesarlas rápidamente, porque se echan a perder enseguida. Se forma una coloración oscura, se pudren, luego empieza a ser atacado por un gorgojo. Entonces, cuando tú almacenas varios kilos, varias toneladas de vainas en los cuartos de almacenamiento, te vas a dar cuenta que genera gran cantidad de gorgojo y se echa a perder rápidamente. Entonces tenemos que conocer el producto y bueno, en esta lámina lo que estoy presentando es la vaina de mezquite. Pueden ver en la figura 1 un corte transversal de la vaina, ¿no? Es una vaina que tiene dentro una semillita, pues tiene un epicarpio, su cáscara, tiene una pulpa, tiene las semillas. En la figura 3 pueden ver la semilla de la vaina, que es una semilla que está al interior de la vaina. Limpiado ahí esta vaina, y en la figura 3 presentamos la semilla no sé cómo es. Eh, es muy dura, esa semilla es muy dura. Triturarla es muy, muy difícil. En la figura 4 estoy presentándoles una stem, ¿no? Eh, de la superficie de la vaina de mezquite después de un secado. Esa figura 4 es una imagen que se obtiene en un microscopio de barrido electrónico. Eh, entonces, van a observar que con esta imagen, eh, la superficie, la cáscara del mezquite, tiene una estructura muy tortuosa, ¿no? Fibrosa, tortuosa. Esa cáscara impide la migración de la humedad, y enseguida pegado a la cáscara, si ustedes se van de arriba hacia abajo, van a ver la pulpa de la vaina de mezquite. Entonces es un material que tiene una característica muy especial: tortuoso, fibroso. eh, el material absorbe rápidamente humedad, también es otra cosa. Las vainas son muy higroscópicas. Son también, debido a su contenido de azúcares, son muy pegajosas. Eh, si no se seca apropiadamente, vamos a tener problemas en la etapa de molienda. Si tú no lo secas a un contenido de humedad suficientemente bajo, la molienda va a ser un problema, porque va a haber aglutinamiento, se va a pegar la masa, los polvos se van a pegar al molino y va a ser un problema. Bueno, una vez que habíamos caracterizado nosotros las vainas de mezquite, lo que enseguida hicimos fue pasar a una caracterización del secado en túnel. Para eso hicimos pruebas aquí en laboratorio. A la izquierda estoy presentándoles la imagen del túnel de secado que tenemos aquí en el Seguir, Oaxaca. Ese túnel de secado tiene una zona de exposición, una zona donde se colocan las muestras, y el túnel nos permite controlar velocidad del aire, temperatura del aire, humedad relativa, medir el peso de las muestras, etcétera. Es decir, que ese túnel nos permite monitorear y registrar los datos de un proceso de secado. Ahí pusimos las vainas, preparamos bien el material, se seleccionó el material más limpio, se ponen diferentes condiciones de secado. Nosotros probamos temperatura de aire 40, 50, 60 y 70 grados centígrados. Y en la derecha les estoy presentando las cinéticas de secado. Como podrán ver, pues hay un efecto importante en la temperatura. A medida del aire secado, pues la cinética cae más rápido. Es decir, aceleramos el secado. Con esto nos dimos cuenta que una temperatura apropiada, una temperatura, digamos, mínima, o la temperatura promedio recomendada para secar las vainas de mezquite, eran los 60 grados centígrados. ¿Por qué? Porque nos permitía por lo menos llegar a un contenido de humedad
final de 0.12, ¿no? Que era un contenido de humedad que cuando pasaba molienda, pues no se pegaba, no causaba problemas de aglutinamiento. Ah, de esta primera parte fueron publicados en una revista, British Food Journal, y abajo está la referencia para quien quiera conocer un poquito más de detalle, ¿no? Enseguida del secado, lo que hicimos fue trabajar con Larisa Reyes, una segunda tesista. Ella se dedicó a moler las vainas y a estudiar el tema de los polvos, las características de las partículas. Con Larisa utilizamos este molino que ven ustedes en la imagen, la primera imagen. Tenemos en la primera sección las vainas de mezquite puestas en una mallita, así como se colocan al interior del túnel de secado. Enseguida van a ver un molino, que es un molino de cuchillas. Es un molino que adquirimos especialmente para moler vainas. Y ahí pueden ver cómo se colocan las vainas al interior y cómo se muele. Después pasa un tamiz. La idea es probar diferentes tamices e ir seleccionando, ir haciendo una selección de harinas, de polvos para posterior análisis. Con Larisa, que ella se tituló hace 2 años, me parece, pues se lograron obtener diferentes harinas, se probaron las moliendas, pues aquí en esta diapositiva, en la parte inferior, en la a mano izquierda, les estoy presentando una absorción de la harina. Es decir, con Larisa lo que se hizo es determinar la capacidad de absorción de humedad que tienen las harinas. Y lo que podemos ver en esta figura es que a diferentes temperaturas las isotermas guardan más o menos la misma capacidad de absorción de humedad. Y las harinas son muy higroscópicas. Lo que encontramos es que de nueva cuenta, una vez que tú tienes harinas de mezquite, absorben rápidamente humedad. A diferentes actividades de agua, y van a ver en la figura 7, de punto 1 hasta punto 9, observan ustedes que a medida que aumentamos la actividad de agua, pues las harinas sí absorben gramos de agua de la humedad del ambiente, y lo cual supone un problema porque lo que observamos es que las harinas, si no se almacenan correctamente, absorben humedad y se forman grumos, como piedras, y con el tiempo se endurece muchísimo. Entonces, es muy importante tener un procedimiento de almacenamiento de harina. En la figura 8 les estoy presentando una harinas. Se, se hicieron pruebas con las diferentes harinas que se obtuvieron y se pasan a un análisis por láser azul, una técnica de análisis de partículas, en donde podemos observar que en la figura 8, en el eje X, tenemos el tamaño de partícula en micrones, y en el eje Y de partículas que pasan. Entonces podemos ver que la mayor cantidad de partículas, 115, 120 micrones, que es el tamaño, digamos, promedio, vamos a decirlo así, de las partículas. Entonces, toda esta información nos interesa porque una vez que conocemos la capacidad de absorción de agua de las partículas, su tamaño de partícula, etcétera, nos dice mucho de la riología, nos dice mucho de cómo se va a comportar la harina, cómo se van a comportar los polvos. Esto es crucial. En esta lámina les estoy presentando unos barridos electrónicos, unas micrografías de las harinas. En la figura 9 a la izquierda, en la escala de 100 micrómetros, van a ver, se pueden observar cómo es la estructura de las harinas. Es como rocosa.
formas irregulares, porosas. Figura de la derecha, van a ver cómo se forman como huecos, ¿no? Es muy tortuoso, muy rocoso. La escala de la derecha la pueden ver en la barrita blanca que está abajo, 50 micrómetros. Eso es lo que corresponde a la barra blanca. Lo que nosotros vimos es que cuando pasábamos las harinas a un análisis de ese tipo, un microscopio de barrido, pues nos permite apreciar su forma, ¿no? Y cuando uno se mete al tema de los polvos, de las harinas, vamos a dar cuenta que es un mundo. Hay expertos de harinas, hay gente que se dedica al tema de los polvos, hay clasificación incluso de los polvos de acuerdo a su tamaño. Y en rheología de polvos, pues hay una gran cantidad de información, porque, bueno, dependiendo del tamaño, de su forma, pues dependerán también las aplicaciones. Entonces, aquí les estoy mostrando, pues, la microestructura de las harinas. Y es muy interesante porque esto lo estamos analizando en este momento, porque hicimos algunas pruebas de rheología y las queremos relacionar con estas imágenes, ¿no? Muy bien. Una vez que habíamos ya hecho nosotros secado en el túnel bajo condiciones de Oaxaca, después hicimos pues la cuestión de molienda, harinas, obtención de polvos, pues ya teníamos conocimiento de cómo es la vaina, qué características tiene, pues que tiene azúcares, proteínas, fibra, contenido de humedad, que se pega mucho en la molienda, que hay que determinar, hay que secarlo a determinado contenido de humedad. Eh, Enseguida lo que pasamos fue a implementar este conocimiento eh, a, a un nivel de producción que pudieran utilizar las comunidades. Entonces trabajamos con Richard, con la gente de la Universidad de Texas, con mis alumnos, con los jóvenes ahí de Chiquitongo y con la información que teníamos de condiciones de secado, etapas de madurez de la vaina, características de la vaina, niveles de temperatura, la información de la molienda, pues nos fuimos y empezamos a hacer cosas de secado solar, porque, bueno, la idea es aprovechar la energía o los recursos que tenemos a nivel local. El secado en túnel es interesante porque es un secado controlado, pero es un secado de laboratorio. Requieres energía eléctrica, requieres dispositivos, requieres una inversión muy fuerte, pero bueno, es bueno para generar conocimiento, pero ese conocimiento lo tienes que trasladar hacia algo que puedan utilizar las comunidades. Entonces, para poner soluciones a nivel local, lo que hicimos es implementar secadores solares para procesar la vaina de mezquite y ahí mismo poder molerlo. Bueno, la figura 10, estoy mostrando un secador solar con colector, que es en el cual se hicieron unas pruebas hace 4 años, me parece, allá en Santiago, Suchilquitongo. Atrás, bueno, en la figura 10 ven el secador solar con colector, y en el segundo plano es un secador solar sin colector, ¿no? Se hicieron pruebas de secado, se llevaron los mezquites, se probaron, se obtuvieron datos, se observó que sí podemos utilizar estos secadores solares para procesar varios kilos de vainas de mezquite. Aquí lo importante es no olvidar que lo que se quiere es escalar el proceso para que las comunidades puedan procesar varios de vainas por semana eh, y puedan producir una buena cantidad de harinas que puedan ellos vender. El secado solar en la figura 10, pues vimos que funciona, lo caracterizamos, tuvieron datos, puede procesar varios kilos de vainas por día, pero enseguida la necesidad surgió la pregunta y la necesidad de cómo escalar el proceso. Y entonces con Richard y la gente de Texas empezamos a platicar y surgió la idea del secado en invernadero, la figura 11.
en invernadero es un sistema, ¿no?, de tipo invernadero, cual podemos nosotros colocar al interior varias bandejas, varios niveles de bandejas para incrementar la cantidad de vainas de mezquita deshidratada. En la figura 11 estoy presentando un secador que está en Santiago Suchiltitongo. Está construido a base de policarbonato y el piso es un piso de concreto pintado de negro para que pueda incrementar la temperatura del suelo y poder transmitirlo al aire que está al interior del sistema. Ahí pueden ver cómo están colocadas las bandejas de secado. Tenemos varias bandejas de vainas. Podemos ocupar los dos niveles. En esta figura estoy presentando solamente el nivel superior. Aquí podemos sacar varios kilos. Me parece, no mal recuerdo, que hasta 50 kilos de vainas pudimos meter. Hicimos varias pruebas con mis alumnos del CIDIR. Obtuvimos cinéticas de secado, temperatura de las vainas, irradianza, flujos de aire, temperatura de la vaina, aire, es decir, caracterizamos el proceso. Toda esa información sirvió de análisis y finalmente, pues, cuando ya se vinieron a hacer las pruebas finales y lo instalaron los alumnos de la Universidad de Texas, pues pudimos ver que es un dispositivo que funciona muy bien, que protege las vainas de la intemperie, que provee el nivel de temperatura que necesitan las vainas y que deshidrata en 1 a 2 días, pues varios kilos de este material. En la figura 12 les estoy presentando algo que hemos hecho en los últimos 2 años aquí en el CIDIR. Es una investigación que busca simular el comportamiento del flujo de aire, del aire al interior del secador tipo invernadero. ¿Cuál es el objetivo? Lo que empezamos a observar es que este tipo de sistema de secado en invernadero puede trabajar en 2 modos, con convección natural o con convección forzada. Con convección natural simplemente es dejar el sistema así como está y dejar que el propio calor del sistema haga mover el aire que está al interior del sistema, ¿no? Sabemos que cuando el aire está en contacto con superficies calientes, pues su densidad disminuye y entonces se puede flotar. Y el aire frío baja, entonces provoca un movimiento que le llamamos boyante, famoso buoyancy, que pues da una cierta dinámica al flujo de aire al interior del invernadero. Pero enseguida nos preguntamos, ¿y si quisiéramos acelerar el secado? Si quisiéramos incrementar la rapidez de secado, podríamos implementar al interior una serie de ventiladores. Y entonces, por eso nos vimos a simulación numérica, para verificar y para probar qué pasaría si metemos ventiladores. ¿Cuántos ventiladores? ¿De qué potencia? ¿En qué posición? Sí incrementaría, sí homogeneizaría el flujo de aire, sí podría incrementar la tasa de rapidez de secado, de remoción de humedad de los materiales. Y entonces empezamos a hacer simulaciones de CFD con transferencia de calor. Y allá en la figura 12 les presento una simulación obtenido. Estamos trabajando en ello. Hemos involucrado estudiantes de todo tipo, en este caso con la simulación, pues principalmente estudiantes que les guste hacer simulación numérica, modelado matemático, uso de software, y todo ¿para qué? Para que una vez que tengamos las simulaciones podamos hacer cambios en un futuro invernadero, podamos hacer mejoras, podamos hacer optimizaciones y las implantemos en campo, ¿no? En la comunidad, y ellos lo pueden apropiar, lo pueden utilizar para mejorar sus procesos de secado. Bueno, aquí les presento en esta lámina figura 13 algunos datos que obtuvimos del secado en invernadero. Lo mencioné, hemos medido muchas variables. Aquí solamente les presento en el eje Y de la izquierda,
la temperatura de las vainas. En el eje de la derecha, la irradiancia, ¿no? Normalmente en un proceso, en los libros, de manera teórica clásica, vamos a encontrar que la radiación se comporta como una parábola, ¿no? En la mañana la radiación empieza a incrementar hasta el mediodía, 2 de la tarde, y en la tarde empieza a bajar. Bueno, aquí eh, en la línea gris oscurita continua, les presento la evolución de la irradiancia. Podemos ver que en un proceso de 12 horas de secado, cómo varía la irradiancia, ¿no? Esa irradiancia, que es pues, la energía que nos está llegando por las ondas electromagnéticas del Sol, vemos que impacta en la temperatura. Color naranjita, azul y un azul tenue. Podemos ver también la temperatura de las vainas. Podemos ver cómo se calienta, enfría, hay perturbaciones. Con esto, pues, lo que podemos observar es que si bien el proceso de secado solar en invernadero es práctico, es útil, sí tiene uno de sus inconvenientes es que es altamente dependiente del clima. Y el día en que el día amanezca nublado, pues no vas a poder observar temperaturas elevadas al interior. O si empezaste un día soleado y de repente se empieza a nublar y empieza a llover, pues todo eso va perturbando tu proceso. Si digamos, el secado en invernadero es muy eh, útil en este tipo de comunidades, sí pues viable, ya lo demostramos, sí funciona, pero depende mucho del clima, su intermitencia es elevada. Entonces, para ahí hay varias ideas que queremos trabajar en el futuro, como es almacenamiento de energía, como son implementación de ventiladores, como es el uso de otros materiales, etcétera. Pero bueno, es parte de la información, de la última información que quería yo compartir. Algunos productos académicos que hemos obtenido. Bueno, principalmente quiero mencionar que pues tenemos alumnos que han involucrado en este tema. Hemos trabajado con la gente de Texas, con Richard, con la comunidad, con mis alumnos. Hemos generado algunos papers, algunas ponencias. A quien le interese, pues los puede consultar. Mucha gente nos ha contactado en los años que están haciendo secado de mezquite en otras partes de la República Mexicana y les ha sorprendido todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí Richard está enterado, ¿no? De que nos han preguntado del secado en invernadero, secado solar, de las cinéticas del secado, de los polvos, de la caracterización, de muchas cosas, aplicaciones, postres, galletas, etcétera. El producto que estamos trabajando, pues aquí con Richard, pues y los chicos de su Chilquitongo, pues lo han venta. Lo pueden ustedes encontrar ahí en Mercado Libre. Lo han puesto en algunos cafés aquí de la ciudad de Oaxaca, en algunos restaurantes de la Ciudad de México. Richard ha probado postres, galletas, muchas cosas, hasta nieves. Me parece, Richard, la última vez me diste a probar nieve. Lo mezclaste con mezquite, muy rico. El polvo de mezquite es muy rico, tiene un sabor dulce. Yo alguna vez lo agregué a mi champurrado para endulzar un poquito el atole y la verdad que le da un toque muy sabroso. Es lo que estamos proponiendo es que estemos generando productos de origen o lo que actualmente se conoce como ethnic foods, ¿no? Productos étnicos o alimentos étnicos con propiedades alimentarias importantes. En este caso, pues que tienen azúcares, carbohidratos, proteínas, fibra, eh, principalmente. Ok, ahí está mi parte técnica con respecto a lo que hemos hecho para que vaya terminando con esta tercera sección. Gracias. Gracias, doctor Sadot. Gracias, licenciado Richard. Una información muy Richard, interesante. Richard va a terminar con la última partecita. Ok, perfecto. Hacemos un break en lo que se prepara el licenciado Richard para solicitarles a los presentes nos envíen sus preguntas vía chat, por favor. Adelante, licenciado.
Ok. Pues me voy a agregar un poco a lo que ya explicamos un poco sobre la alianza con la Universidad de Texas. Estoy viendo que como la alianza como se inició a partir de cuestiones de ingeniería, o sea, es la aplicación de conocimientos generadas por parte de las investigaciones académicas dirigidas por Dr. Sadov. Y estamos viendo que como la alianza con UT, con la Universidad de Texas, solo puede crecer. Em, Actualmente, obviamente, estamos enfocando en la cuestión de mezquite porque el secado de mezquite, este año vamos a recibir otro grupo de estudiantes, se están enfocando más en cuestiones del almacenamiento eh, de, de las vainas, de la materia prima y el producto terminado. Pero siento que es como con todos nuestros proyectos vamos a tener otras oportunidades para estudiantes decidir vinculando a estos estudiantes con la Universidad de Texas y otras universidades estadounidenses también. De hecho, creo que en las próximas 2 o 3 semanas voy a empezar a hablar con representantes de la Universidad de A&M, que es otra universidad muy importante de Texas que tiene un enfoque en agricultura y va a ser bastante interesante. Entonces, siempre estoy viendo cómo de qué manera puedo crear como una experiencia, como una experiencia para que estudiantes puedan aplicar sus conocimientos y desarrollar nuevos conocimientos a beneficio concreto de una comunidad rural en Oaxaca con quien trabajamos. Entonces, siempre así funciona mi cabeza, pues es como la vinculación y diseño de programas para la aplicación de investigaciones académicas. Y es, la verdad, son muchas oportunidades. La próxima lámina. Sí, entonces eso fue con el primer año con los ingenieros de UT, crearon los dos prototipos, como doctor Sado te explicó, son dos diseños distintos eh, y estuvieron en Oaxaca por 3 semanas. Pero el programa en sí es de 9 meses, o sea, eso también le hace único, porque ellos empiezan su investigación a partir de septiembre y es nuestro trabajo como asociación civil, es vincularlos con el grupo local y facilitar la comunicación, hacer otras investigaciones que pueden complementar o ayudar el trabajo y eso, pues, o sea, los primeros meses son investigación y luego, a partir de enero, empiezan a crear prototipos en Texas. La idea es que lleguen aquí en mayo, final de mayo, para implementar y construir con el grupo local como el prototipo final, ¿no? Ningún prototipo es final, como ya sabemos, es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de iteración y así vemos el trabajo con ese grupo. Es un proceso de probar, de generar conocimiento, hacer el prototipo, evaluar el prototipo y la evaluación ha hecho, o sea, doctor Sado, todo el trabajo que ha hecho nos informa cómo mejorar el sistema. Así va funcionando la colaboración y las fases y el futuro del programa. Próxima lámina, por favor. Y en el segundo año, o sea, nos dimos cuenta que sí funciona el sistema de secado, hasta demasiado funciona, o sea, el sistema empezó a tostar algunas vainas. Y lo que queríamos hacer es ampliar la escala, o sea, el volumen del secado, o sea, cómo replicar esas, como crear volver a crear esas condiciones óptimas para el secado, pero a mayor volumen. Sí, como el doctor Sadot explicó, cómo creamos este invernadero con esas charrolas y así fuimos. Y como la foto del lado derecho también muestra que es una celebración, o sea, como
cuando trabajamos con estudiantes, obviamente son meses de trabajo que culmina con la clausura del programa y la presentación a la comunidad de los resultados. Y celebramos, pues es un gran trabajo y pues nos da mucho gusto de celebrarlo con la comunidad. En este caso hicimos una calenda por la comunidad y invitamos al presidente municipal y otros líderes locales y hasta una primaria llegó para conocer el sistema y los estudiantes también hacen algo muy interesante en Sochi, dan talleres enfocando en lo que se llama STEM skills, que son como desarrollo de habilidades y conocimientos a base de la ciencia y hacen dinámicas y juegos con los niños de primarias principalmente, pero y luego invitan a los niños a conocer el sistema. Entonces, siempre pensando en cómo es la aplicación de la ciencia, cómo se puede animar la juventud por la aplicación de la ciencia, ¿no? Y el proyecto de Mezquite es un ejemplo de eso. Próxima lámina, por favor. Y pues ahora estamos, bueno, el grupo está vendiendo sus productos en 5 tiendas naturistas en Oaxaca. No sé si conocen la panadería Bolek, que está en la calle Porfirio Díaz, en el centro de Oaxaca. Es su mayor cliente Oaxaca, pero también hay una panadería en la Ciudad de México que se llama Ruta de la Seda, que también compra de ellos. Y están viendo, ahora mismo estamos viendo cómo conseguir las certificaciones para exportar a los Estados Unidos. Y ahí viene como el trabajo que nosotros hacemos como AC con estudiantes de administración de empresas también en la Universidad de Texas, cómo entender la exportación de productos, los permisos necesarios y cómo es el branding y la imagen necesaria y la historia que hay que contar que es adecuada y para un segmento del mercado identificado. Pues en este caso obviamente es gente que está pensando en su salud, es gente que le gusta productos de repostería, pero al estilo gourmet y sano. Y es gente que también le importa el lado humano atrás de sus productos. O sea, son personas que quieren ver que hay hay una ética y hay la cuestión y visión de sustentabilidad es algo importante. Y eso es otro valor a un producto, ¿no? Entonces, toda la historia de Sushi Productos, refleja eso. Pues también estamos viendo cómo enfocar en cuestiones de, ¿cómo se dice? Es como agricultura regenerativa, porque queremos crear un proyecto de reforestación de mezquite como una estrategia para revitalizar el campo, porque también es un fijador de nitrogen fixer, fijador Micrófono. de... Gracias. Es eso, pues. Entonces, es un árbol noble, fuerte, lindo, histórico y cultural. Y puede ser el centro de una estrategia para el campo y lo vemos como muy inspirador este árbol. Y así funciona, así hacemos el trabajo. Bueno, la foto, hay otras fotos de esa foto con las frambuesas, la galleta es hecha de mezquite, ese es el postrecito que se vende en Bolenk. Tiene otros que tienen manzana, limón, tiene una postre de calabaza que es una maravilla, que también tiene la galleta de mezquite. Del lado derecho es un sustituto de café a base de mezquite. Ese es otro aspecto. Queremos eventualmente generar como cero waste, o sea, cero merma o cero pérdida. Y hacen sustituto de café a base de un biproducto, o sea, lo que descarta esencialmente después de la molienda. Hay una parte después se muelen las vainas y el molino crea como 3 tipos de harina. Es una harina semifina, otra más rústica y básicamente la semilla, ¿no? Entonces, pueden tostar el biproducto o lo que descarta y crear un sustituto de café que se puede poner en agua caliente como si fuera un té. Y tiene un sabor muy ligeramente dulce, rico. Y ese es otro producto que están vendiendo en Mercado Libre. Y del lado derecho abajo es un jarabe a base de mezquite. O sea, después de hervir las vainas y la harina, se puede crear un sustituto,
como endulzante natural que también sirve para hacer helados. O sea, hay una infinidad de productos y vemos mucho potencial. Próxima lámina, por favor. Sí, bueno, obviamente son muchos aprendizajes. No voy a Sí, si leer quieres, todo, vamos. pero sí, vamos a Si, hacer si un quieres, puedes ir resumen. concluyendo. Sí, Sí, si quieres, puedes ir concluyendo, Richard. sí. Sí, porque es Entonces, muchísimo, da para muchísimo, sí, ¿no? sí, no voy a hablar sobre todo eso, pero no quiero repetir lo que ya dije, pero al final, como vemos mucho potencial en este tipo de colaboración, estamos muy animados para continuar trabajando con Dr. Sadok y CEDIR y vincularlos con la Universidad de Texas y otras universidades. Vemos también potencial para crear un programa de intercambio académico. O sea, mucho potencial en eso. Y para mí, para nosotros, como hace, o sea, lo que nos guía es el beneficio concreto para una comunidad rural oaxaqueña. O sea, eso es lo que queremos. Y vemos como ese, como vehículo de colaboraciones académicas aplicadas es una estrategia maravillosa para generar un impacto concreto para servir a oaxaqueños. Y, y es eso, básicamente. Pues es una información muy valiosa, licenciado Richard, doctor Sadot, este, temas que todavía faltan por abarcar y problemas que faltan por resolver también, pero pues ahí vamos encaminando, ¿no? Les presento las preguntas que hasta el momento tenemos. Pregunta Guadalupe, ¿cómo han enfrentado la contaminación por gorgojos en las vainas de mezquite? Richard ahí, bueno, yo comento rápidamente. Yo no he atacado ese problema, pero sí lo constatamos en campo. Al momento, en laboratorio es más fácil porque traes las muestras pues, y controlas todo, ¿no? Pero en campo, cuartos de almacenamiento, pues son varios costales de mezquite que recolectas y hay que procesarlos. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta que eh, este animalito, este gorgojito, se propaga, crece mucho, es un verdadero problema. La solución que le dimos rápido, menos a nivel de laboratorio, algunas pruebas en campo, es una vez que recolectas, tienes que inmediatamente pasar al secado. Pero parece que por ahí había un interés de habíamos platicado con Richard, él me había comentado que había que involucrar a algún especialista de plagas, algún especialista de ese tipo de, de, de insectos para poder desarrollar una solución. De hecho, hay una oportunidad de colaboración, lo dijimos desde entonces, son parte de los temas que estamos pensando abordar, un especialista de esto que pueda estudiarlo y ver de qué manera podemos nosotros atacar este problema. No sé si quieres comentar algo, Richard. Sí. Entonces, para nosotros son dos tipos de insectos que nos afectan, el gorgojo y hay una mariposa blanca. El gorgojo lo que hace es directamente cuando las vainas siguen en los árboles, entran en la vaina y van directamente a la semilla, come la semilla y luego sale. Entonces, la vaina en sí no está contaminada por el gorgojo, pero si queremos utilizar las semillas, sí es un problema. Son más irritantes que contaminantes, la verdad, porque ellos, por ejemplo, tenemos un barril lleno de vainas y si los gorgojos sí pueden propagar ahí y luego quitas la tapa y ellos van saliendo. O sea, sí, es lo mismo para todos los productores de la harina de mezquite. Estamos hablando con el productor aquí en Texas y es lo mismo. Los gorgojos no destruyen la vaina, pero sí destruyen la semilla. La mariposa blanca es otra onda. O sea, la mariposa llega y deja como su gusanito, y el gusanito entra en la vaina y come toda la vaina. O sea, toda. Ese gusanito le encanta la vaina. Entonces, sí, es un problema ese gusanito y lo que hemos hecho para controlarlos
hasta ahora, porque sí, el grupo sí quiere mantener un producto orgánico, a pesar de que todavía no tenemos la certificación. Es agroecológico hasta ahora. Y lo que usan para el gorgojo es extracto de canela y sales. Y parece que funciona bastante bien, sales naturales. Y, o sea, no es perfecto, pero sí funciona bastante bien. Y otra tecnología súper interesante que también es natural, se llama trichograma. Y eso no es tanto para el gorgojo, es más para hacer mariposa. El trichograma es una plaquita, creo que es de cartón, pero tiene huevecillos de un tipo de avispa. La avispa nace y esa avispa va volando en el taller y va picando el gusano y crea una, ¿cómo se dice? Como un tipo de relación parasítica con ese gusano, deja sus propios huevecillos dentro del gusano, nace y muere. O sea, suena medio como fuerte, pero es un ciclo reproductivo fascinante que funciona. O sea, es nada como agradable ver como todos los gusanitos muertos en la pared. La mejor cosa sería prevención, ¿verdad? Y esa es otra onda, pues. Pero con esas dos estrategias, bueno, tres, ha funcionado bastante bien y hemos trabajado con un señor, creo que es de Reyes Etla, creo. Y él sí ha trabajado mucho con como extractos y tratamientos naturales para productos agrícolas. Y creo que seguimos trabajando con él, pero siempre vamos a continuar buscando nuevas estrategias naturales para resolver la cuestión de las plagas. Por eso estamos tan enfocados este año en la cuestión de almacenamiento, que es como básicamente se coloca la materia prima dentro de una bolsa y se llena la bolsa de dióxido de carbono y muere todo. Y cuando hay que empezar un ciclo de producción, extrae las vainas y empieza el secado y molienda. Muchas gracias, licenciado doctor. La siguiente, sabemos que es exponencial el crecimiento de los búsides de mezquite. ¿Cómo se resolvería la problemática? Los brúsides. Ajá, es lo que comentó Richard, de lo que está tratando de hacer con esa Ok, persona. Ujú. ok. La siguiente dice, esta es directamente para el licenciado Richardson. ¿Cuántos miembros son los que integran la Asociación de Pobladores de Secado de Vaina de Mezquite? Actualmente o sea, legalmente están constituidos como una cooperativa y tienen 7 personas en la cooperativa, pero son 4 personas que realmente son activas. Y todos son de Suchiquitongo y la zona. Entonces sí, son 4 actualmente. Creo que a lo mejor van a integrar otras personas, pero por ahora sí son 4. La siguiente es, ¿cómo han desarrollado la formación de capacidades en gestión empresarial en el aspecto financiero, mercado y comercialización? Una vez que se consolidó el grupo, iniciamos una serie de talleres enfocando en costos de producción, como también algo que hemos visto mucho en grupos que trabajan en comunidades rurales. Es muy importante como capacitar en temas de dinámicas y cómo grupos pueden trabajar mejor juntos. Como ya sabemos, es difícil trabajar en grupo. O sea, siempre hay cuestiones. Entonces, es muy importante que el grupo entienda y que tengan las herramientas para la toma de decisiones, la resolución de conflictos. Entonces, tuvimos una serie de talleres enfocando en eso, talleres enfocando en costos de producción, talleres enfocando en crear como una visión, una planeación estratégica, talleres en branding y crear como el nombre del grupo, la visión del grupo, el logotipo del grupo. Cuestiones de ventas, hemos tenido talleres en ventas y Saraí ha dado más los talleres en cuestiones de contabilidad. También como ya tienen su página de Mercado Libre, pues platicamos
sobre cómo manejar esa página, ¿no? Seguramente vamos a tener más, bueno, repostería también. He trabajado con ellos en eso también. Ok. Dice, finalmente, ¿cómo han impulsado la siembra de mezquite, dado que parece que este tipo de especies de árboles se reduce cada vez más? Pues actualmente están como almacenando semillas. El plan es que eventualmente podemos bajar fondos para la compra de un terreno y crear como un proyecto en sí de reforestación. Antes de la pandemia, híjoles, o sea, íbamos a hacer un taller muy interesante que era, el enfoque era capacitar campesinos y otras personas interesadas de valles centrales, pero no solamente de valles centrales, en Oaxaca, pues, en cómo la importancia del árbol, cómo cuidar de los árboles existentes, cómo sembrar o hacer como ¿cómo se dice? Como sembrar otros como alimentos alrededor de los árboles porque la tierra es mucho más como nutritiva alrededor de los árboles de mezquite. Y, pero obviamente tuvimos que cancelar todo. Estamos esperando. Y también nosotros íbamos a platicar sobre cómo hay un experto de mezquite en el norte de Guanajuato y vamos a invitar a él para platicar justamente sobre cómo sembrarlos porque tiene un raíz muy profundo y hay que sembrarlo de una manera distinta, ¿no? Y nosotros íbamos a platicar sobre cómo preparar alimentos a base de mezquite. O sea, era algo muy como integral, muy comprensivo y estamos esperando retomar la planeación para dar ese taller en el futuro. Um, También hemos donado semillas a San Dionisio Cotepec para sembrar allá. Estábamos esperando, a lo mejor ustedes conocen el programa Sembrando Vida del gobierno federal, un programa bastante interesante. Estamos esperando poder tener mezquite dentro de la gama de árboles que permite sembrar, pero todavía no hemos tenido esa conversación. Son muchos planes y estamos tomando como pequeños pasos para realizarlos. Gracias, licenciado. Aquí me hacen una pregunta, dice, con respecto a otras vainas y leguminosas, ¿cómo difiere el aporte nutrimental del mezquite? Correcto. Bueno, nosotros no hemos, digamos, eh, como decíamos en una de las láminas, ¿no? Nosotros nos hemos enfocado en el mezquite por el problema, por este contacto que tuvimos con Recha y la comunidad. La idea de llegar al mezquite fue algo que Richard identificó trabajando en la comunidad, es decir, no es algo que surgió, digamos, de literatura, sino es una cuestión que se trabajó desde el aspecto social, ¿no? Richard lleva años trabajando en la comunidad, explorando productos, explorando recursos locales, trabajando con la comunidad. Cuando nos platicó del mezquite, ya lo tenía trabajado, identificado, ya había platicado, ya había explorado. Y en esas zonas áridas había presencia de este árbol. Y nosotros, digamos, esto es amplísimo, ¿no? Lo que hemos hecho en estos últimos, empezamos en 2015, estamos en 2022, llevamos 7 años trabajando. Es un tema amplísimo. Hace poco, el año pasado, nos estaban invitando a Richard y a mí a participar en un proyecto con Estados Unidos, de cooperación México-Estados Unidos, un proyecto grandísimo de tema de mezquite. Y empezamos a estar en las reuniones, pero la verdad es que eh, realmente hacer un proyecto de impacto requieres a mucha gente, muchos expertos, mucho dinero, y es lo que hemos visto aquí con Richard, ¿no? Porque en el tema que me comentabas, ¿no? Si lo hemos comparado con otras leguminosas, no lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es caracterizar el producto. De hecho, queremos involucrar a más estudiantes para que estudien el tema de las plagas, la reforestación, el tema de mejorar el secado, de construir nuevos secadores, el tema de las harinas, rheología de las harinas,
etcétera. El tema nutrimental también, ¿no? De consumo, ya lo habíamos platicado con Richard, de qué pasa cuando consumes la harina de mezquite, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de temas, es enorme y la verdad es que me da mucho gusto pues que haya preguntas porque les podemos decir que lo que hemos trabajado es la implementación social de mercado, el secado, hemos obtenido algunas cuestiones de información de las harinas, pero no hemos comparado con otras leguminosas. Lo que sí podemos decir es que sí tiene propiedades, ¿eh? Porque hemos, en la parte físico-química, pues hemos caracterizado la cantidad de azúcares, proteína, fibra, carbohidratos, y algo de reología, ¿no? Que ahorita en un momento comento si quieren una siguiente pregunta. Sí, doctor. De hecho, la siguiente pregunta es referente a eso, el aspecto físico-químico de la harina del mezquite. Sí, nosotros caracterizamos tanto las vainas como las harinas. Eh, lo que puedo decir concretamente es que estas vainas, estas harinas, tienen potencial porque tienen una importante presencia de fibra, carbohidratos, azúcar, proteína, principalmente. Ok. La siguiente pregunta es dirigida para usted, doctor. ¿El proceso de secado de vainas de mezquite puede ser utilizado para secar ramas de pino, coníferas, que son utilizados para la elaboración de artesanía? Sí, o sea, el proceso de secado, ya sea, es decir, tú puedes secar eh, ramas, madera, ¿sí? ¿Sí? En el túnel de secado podemos hacer pruebas o en un secador solar. Hemos hecho nosotros secado, de hecho contigo, ¿no, Laurita? Hemos hecho secado de madera de pino. Digamos, lo que pasa es que cada producto hay que analizarlo de una manera especial, particular, porque cada producto te impone sus propias características, sus propiedades, ¿no? Una madera de pino a las vainas de mezquite, pues su morfología es diferente, el tamaño de muestra, su contenido de humedad inicial, su química, etcétera. En el caso de las vainas de mezquite, les digo, son vainas, tienen mucho azúcar. En el caso de, por ejemplo, ramas de encino, de pino, pues no, ese no es el problema, ¿no? Ahí el problema es probablemente las deformaciones, la cuestión de propiedades mecánicas cuando se evapora el agua de la madera, ¿no? Pero por supuesto, todo eso lo estudiamos en el seguir, ya sea a nivel de túnel de secado controlado o en secado solar. Así es. La siguiente pregunta dice, ¿cómo influye la morfología de las partículas en algunas propiedades de los polvos, en el caso de la harina de mezquite? Y si hay algunos estudios referentes a esto. Sí, miren, nosotros lo que hicimos son de las vainas, probamos dos sistemas, dos tipos diferentes de molienda. Utilizando una licuadora Oster, ¿no? Y por otro lado, utilizando un molino de aspas, de cuchillas, especial para leguminosas. El tema de molienda de polvos, lo que encontramos con la harina es que eh, eh, la morfología de lo que obtenías con licuadora y lo que obtienes con el molino de aspas, de cuchillas, sí cambia. Y con el de aspas, lo que vimos es que obteníamos una partícula más homogénea. Cuando se fue a análisis de partícula, el molino de cuchillas te ofrece una curva, una parábola, una distribución gaussiana más parejita, es decir, con cuchillas tú tienes una morfología más homogénea, más pareja. Lo que enseguida hicimos fueron pruebas de reología, específicamente alveografía, para analizar lo que es tenacidad, extensibilidad, deformación, energía de deformación de la harina, etcétera. Son de los últimos que estamos analizando. Hasta ahí nos quedamos. El tema de harinas, de polvos, de procesamiento de polvos agroalimentarios, de reología, es todo un tema también. Ahí nos dimos cuenta que requerimos, si hay estudiantes, si hay gente que se quiere especializar en ese tema,
es amplísimo. Nosotros lo que estoy procesando ahorita, precisamente este año vamos a publicar un paper de la reología de las harinas. Vamos a publicar ahí las figuras del tamaño de partícula, de distribución de partícula, micrografías en barrido electrónico, las pruebas en alveografía, etcétera. Muy interesante todo eso, pero es todo un campo, todo un área, y estamos tratando de involucrar a nuevas personas que quieran dedicarse a eso, pero lo que puedo decir concreto es que sí, el tamaño de partícula y su morfología te afecta en el comportamiento reológico de cuando lo mezclas con otras harinas o con otros fluidos, que es el caso de esta harina de mezquite. Las aplicaciones son atoles, galletas, postres, panqués, y en cada uno de estos rubros hay todo un mundo de información. Gracias, doctor. Tienen aquí un mensaje de felicitación por parte del maestro Fran Manuel León Martínez. Dice, felicidades por su trabajo, es muy interesante. Y tenemos otra pregunta, dice, yo he trabajado durante un año con la vaina de mezquite y lo único que me funcionó para quitar el gorgojo fue el molido de la vaina y no almacenarla completa. Dice, intenté con calor y con congelamiento y no funcionó. Y pregunta, ¿cuál es el periodo de vida útil máximo de la harina de mezquite que ustedes tienen registrado? El periodo, sí, en realidad lo que tienes que hacer es un buen secado. Sí, igual nosotros probamos en varios procesos, pero la vaina, para que no se te eche a perder y para que la tritures bien, debes asegurar un buen secado, buena remoción de la humedad. Ahora, con respecto al tema de pregunta del periodo de vida útil, nosotros guardamos harinas de mezquite después de haberlas procesado con este método que les he presentado. Las guardamos en bolsas a vacío y en otras bolsas Ziploc. En bolsas Ziploc más o menos duraron unos 6 meses y en vacío un año. También es un tema que estamos tratando de involucrar a nuevos estudiantes para hacer el desarrollo de almacenaje, todo el proceso de las posibilidades. En almacenaje hay muchas posibilidades, porque ahora hay gran cantidad de empaques, muchas opciones, pero de nueva cuenta, como decíamos, como no somos expertos en todo, pues sí queremos involucrar a nuevos especialistas. Gracias, doctor. Nos preguntan si tiene algún repositorio o carpeta en línea que pueda compartir para encontrar información referente. Y tenemos Y como último un el comentario del repositorio de doctor Juan Poli. en el repositorio de Poli. Ahí están las dos tesis de sus estudiantes de maestría, ¿verdad, doctor? Sí, así es. O si no, mándenme un correo electrónico y se las comparto. Perfecto. Tenemos un último comentario por parte del doctor Juan Regino. Dice, muchísimas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos con nosotros. Si alguien más tiene alguna pregunta, a favor de compartirla. El doctor Sandoval nos está compartiendo su correo electrónico. Licenciado Richard, si es tan amable también de compartirnos su correo electrónico para contacto en algún momento. Creo que ya no tenemos más preguntas. Muy interesante la presentación. Agradezco mucho la atención a la solicitud para presentar una ponencia en los seminarios institucionales y hago entrega digital de las constancias de participación de la ponencia Tecnología de secado de mezquite y su impacto en el desarrollo económico y social de las comunidades. Agradezco al licenciado Richard Hanson y al doctor Sandoval Torres por participar en los seminarios institucionales del Cuerpo Académico de Ingeniería. Gracias por apoyarnos y les agradezco a los participantes en su atención y nos vemos por aquí dentro de 15 días con la siguiente ponencia. Muchas gracias, Laurita. Richard, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Que tengan Estamos en bonita tarde. comunicación. Cuídense. Gracias igualmente. Cuidan. Gracias. Hasta luego. Adiós.